Hola, no sé si ya me escuchan. Elizabeth, si me puedes confirmar. Aló. Ah, ya, empiezo, ok. Y las preguntas saldrán a la derecha. Ok, buenas tardes, disculpen la demora. Me estoy familiarizando un poco con hacer estos lives en Facebook. Espero que ya hayan unas personas conectadas. Déjenme acomodar las pantallas para poder ver sus preguntas. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Larisa Otero, soy médico epidemióloga. Esta es la tercera sesión que hacemos para responder preguntas del público que tengan sobre el coronavirus. Vemos que hay una enorme necesidad de información, se circulan muchas noticias falsas a través de audios y otras vías y creemos que un canal de comunicación para que las personas puedan tener información confiable para saber cómo protegerse del COVID es fundamental. Quisiéramos con este canal ayudar a tranquilizar a la población, a empoderarla para que pueda tomar las mejores decisiones basadas en información confiable, a reducir el riesgo de contagio, reducir visitas innecesarias al hospital y en general poder transmitir toda la información que pueda ayudarnos a todos, a que todos pongamos de nuestra parte para reducir nuestro riesgo y el de todos. Esto ha empezado hace 2 días, ayer y antes de ayer 2 infectólogas han hablado también de 2 a 3, pueden ver las grabaciones, están en la misma web de la Facultad de Medicina. Mañana también vamos a tener más sesiones durante toda esta semana y también va a haber una sesión específica para alumnos y médicos. Esas sesiones de 2 a 3 son para público general, familiares, amigos, no médicos que están muy interesados en preguntas, en tener respuestas confiables, así que y va a haber otra sesión para personal de salud. Quería aprovechar para difundir las webs con la información oficial. Es bien importante que todos sigamos las informaciones oficiales. La del gobierno es gov.p/coronavirus y la página de la OMS en inglés es who.int/. Esas dos páginas son las que dan la información oficial, hay que seguir la del gobierno diariamente, hay información muy valiosa, no solo de los números, de casos que están habiendo, sino también información valiosa sobre cómo cuidar a una persona con COVID en casa o un sospechoso con COVID en casa, cómo proteger a los adultos mayores, hay información muy clara. Les recomiendo a todos que no han ido todavía a esa página, la visiten. gov.p/coronavirus. Entonces, antes de responder las preguntas, voy a empezar a hacer unos temas generales, un poco en base a las preguntas que hemos visto el otro día. Y quisiera resumir un poquito las estrategias que están haciéndose tanto en todo el mundo como en el Perú y cuál es el sentido de ellas, por qué son importantes. Este es un virus nuevo del que tenemos poca información, cada día más, pero igual tenemos poca información. Es un virus muy infeccioso. Es un virus que tiene aparentemente transmisión entre asintomáticos, lo que hace un problema relativamente serio. Y es un virus para el que tenemos al día de hoy muy pocas herramientas médicas. No hay vacuna ni tratamiento. Las únicas herramientas, por lo tanto, que tenemos son la principal, los cambios de comportamiento. Los cambios de comportamiento pueden ir desde la distancia social, que en nuestro país no funcionó y por eso se tuvo que ser más severo, hacer una cuarentena obligatoria. Algunos países están haciendo cuarentenas obligatorias o aislamiento, solamente a los mayores de 70. Hay diferentes estrategias, pero los cambios de comportamiento para reducir el número de contactos personas a personas son uno de los más importantes. La siguiente es la protección extrema a personas de riesgo, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que pueden tener más riesgo de COVID y de ser enfermedad severa. La siguiente herramienta es equipar lo único que podemos hacer, la única herramienta médica que tenemos para combatir el COVID, o la principal, que son los hospitales y las clínicas. Los hospitales y las clínicas son fundamentales porque son ellos los que van a salvar las vidas de los pacientes que hacen enfermedad severa y porque además deben de seguir tratando a los demás pacientes. Voy a hablar un ratito de cómo podemos proteger a los hospitales y las clínicas. Las pruebas diagnósticas son otra herramienta absolutamente fundamental y no solo la existencia de la prueba diagnóstica y el número que hay y el tipo de pruebas que hay, sino la estrategia que se usan, los algoritmos que se usan para sacar el máximo provecho de cada prueba diagnóstica.
También voy a hablar de eso en un rato. Y finalmente, algo fundamental que todavía no se habla mucho es que la importancia de actuar sobre los resultados de las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, si tuviéramos hoy 30 millones de pruebas diagnósticas, una para cada peruano diaria, no es suficiente si no actuamos correctamente sobre sus resultados. Y la actuación sobre lo que es las acciones que se toman sobre los resultados son tanto de la población que se hace la prueba como del médico o el personal de salud que está haciendo la prueba y toma una decisión. Eso es muy importante. Corea hizo un excelente, actuaron muy bien en base a los resultados de cada prueba. No solo fue que hicieron muchas pruebas, sino que actuaron muy bien en base a los resultados. Todavía no veo muchas preguntas, así que voy a continuar hablando un poquito del otro tema que me parece fundamental, que es la importancia de cuidar los hospitales y las clínicas y el personal de salud. Estamos escuchando cómo el personal de salud son los que, y el personal en general en el hospital, los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, el personal de limpieza, el personal de vigilancia, todas las personas que hacen que un hospital, que es una institución extremadamente compleja, funcione y sea tan importante salvando vidas. Entonces no solo tenemos que cuidarlos por empatía con ellos, porque ellos están haciendo el trabajo más duro, los tenemos que cuidar por una cuestión de supervivencia. Como les mencioné, nosotros tenemos un tratamiento y una vacuna para el coronavirus. Entonces la única herramienta médica que tenemos es el hospital. Tenemos herramientas comunitarias, el aislamiento, pero la única herramienta médica que tenemos es el hospital y el manejo fino que están haciendo los internistas, los infectólogos, los intensivistas en la unidad de cuidados intensivos para salvar darle la mejor atención posible a todos los pacientes que llegan con COVID severo. Entonces, es una cuestión de supervivencia para todos nosotros. Si es que los hospitales colapsan, si nuestro personal de salud todos se infectan, no habrá nadie que nos trate, no habrá nadie que pueda tratar los casos severos y también a las personas que tienen que ir al hospital por otras razones. ¿Cómo podemos cuidar el hospital? La primera es quedarnos en casa. Cada movimiento que nosotros hacemos fuera de casa es una oportunidad para llevar el virus. No sé si el ministro o el presidente lo dijeron ayer, pero lo comunicaron muy bien. Con un solo contacto uno se puede infectar un virus. Entonces, si uno tiene un contacto cercano, ¿no?, de menos de 1 metro, conversa con una persona muy de cerca, lo saluda con un beso, etc., solo con uno solo ya nos podemos haber contagiado. Entonces, cada salida que hacemos de las casas hay una oportunidad de contagiarse. Y es por eso que debemos de reducirlas al máximo. Yo sé que esta cuarentena obligatoria es bastante difícil, más para muchas personas, además, en situaciones difíciles o que con situaciones familiares complejas. Hay niños pequeños, hay adultos mayores en la casa, muchos tienen que trabajar, entonces no es fácil. Y tenemos que ver las estrategias de cómo hacerlo más fácil para la población en caso probable que dure. Pero la idea es que debemos de salir lo menos posible de las casas. Si salimos una vez por semana sería lo ideal, si salimos menos, aún mejor. No debemos de ir al mercado o al supermercado como el momento de relajo del día, que por lo menos salgo a la calle y bueno, como estábamos todos con mascarillas nos sentimos seguros y no me pasa nada. Mientras más reduzcamos cada salida, cada contacto con otra persona, estamos reduciendo una posibilidad de llevar o traer el virus. ¿Cómo más podemos? Esa es la principal forma de cuidar a los hospitales, no generar más casos. La otra es yendo a los hospitales solo cuando lo necesitamos. Hay 2 razones para ir a los hospitales ahora. Uno, si uno tiene síntomas de COVID severos, no puede respirar, una fiebre muy muy alta que no mejora y la persona está sintiéndose muy muy mal, pero especialmente la sensación de falta de aire, que uno no puede respirar. Ahí uno no se pone a pensar, me contagiarán, no me contagiarán, uno se va de frente al hospital, porque la falta de la dificultad para respirar es un síntoma severo que debe ser manejado en un hospital. Y la otra razón para ir al hospital son otras emergencias. Siguen habiendo apendicitis, siguen habiendo mujeres que tienen que dar a luz, que tienen que tener cesáreas, siguen habiendo niños que pueden tener un accidente y necesitan que los suturen, siguen habiendo personas que tienen que recibir tratamientos, personas con cáncer que deben de recibir quimioterapia, que deben de recibir
varios tratamientos, diálisis. Entonces nosotros, los hospitales tienen que cuidar mucho que esas personas no se infecten con coronavirus y que las personas con coronavirus estén separadas y estén lo mejor manejadas posible para que se les dé el manejo más fino posible. Si hacemos eso, salvamos vidas con coronavirus y salvamos vidas al no infectar con coronavirus a personas que tendrían más riesgo de adquirirlo y que igual ellos tienen que seguir yendo al hospital. Por ejemplo, ¿quién no debe ir al hospital? Una persona joven, sana, sin síntomas de riesgo, sin síntomas de severidad, por más que crea que tiene coronavirus. Por ejemplo, yo soy joven y sana, he tenido un contacto con alguien confirmado con coronavirus y estoy con fiebre y tos y me siento un poco mal, definitivamente llamo al 103 a pedir una prueba. Pero no voy al hospital desesperada para que por favor me hagan la prueba porque creo que ahí me la van a hacer más rápido. Porque si no la necesito por razones de severidad, yo al ir al hospital estoy llevando el virus al hospital, estoy contagiando al personal de salud potencialmente y puedo estar potencialmente contagiando a otras personas. Entonces, al hospital solo debemos de ir si tenemos razones de emergencias, ¿no? Una crisis alérgica, con que se le está cerrando el pecho a alguien que cree que tiene un infarto, todas esas cosas que siempre sabemos que son emergencias y que hay que ir al hospital, seguimos yendo al hospital por eso. Y en los casos de COVID es si los síntomas son severos. Todos los demás debemos de procurar quedarnos en casa y buscar la forma de comunicarnos con un médico que nos pueda guiar en la atención de qué es lo que debemos hacer en casa. Eso es lo primero. Ir al hospital solo si lo necesitamos. Otra forma de cuidar los hospitales es no usar las mascarillas por gusto. Yo sé que hay acá información contradictoria y esto es porque la evidencia va saliendo de a pocos, pero todas las entidades más importantes, el Ministerio de Salud, la OMS, el CDC de Estados Unidos, las universidades más prestigiosas en estos temas, todos coinciden que las mascarillas no deben de ser usadas por el público general en la calle. ¿Por qué? Porque la evidencia que tenemos en base a otros virus que se pueden transmitir similarmente es que las mascarillas solo protegen si uno tiene síntomas, si uno estornuda, si uno tiene tos, ahí uno se pone una mascarilla simple para que eso no salga y expanda, para no contagiar. Las N95, que son estas grandes, verdes, y otras que tienen filtro, son para no contagiarse uno. Por eso esas solo las debe usar el personal de salud o personas en casa que tienen que estar cuidando a pacientes que tienen COVID. Si hubiera un suministro interminable de mascarillas, bueno, podemos comprarlos por si acaso todos y salir a los supermercados con esos y tal vez podrían funcionar, pero no hay evidencia de eso y al usar las mascarillas que podrían hacer que el personal se quede sin mascarillas, el personal de salud, todos ellos se podrían contagiar y nuevamente estamos ante el escenario que no tenemos un hospital porque no hay personal sano que nos pueda dar el mejor tratamiento tanto a las personas con COVID como a las personas que no tienen COVID. La controversia está por este estudio que salió que se podía quedar algo en el aire por unas horas. Luego vi que el doctor Huerta había dicho, bueno, tal vez la mascarilla a raíz de ese estudio, y vemos que los asiáticos usan mucho las mascarillas. Entonces uno dice, y tal vez no hay el estudio ahorita y podría haber uno después. No es imposible. No es imposible que con nueva evidencia se pueda encontrar un rol protector de las mascarillas, pero de ninguna manera tiene la magnitud de la importancia del aislamiento social, del lavado de manos y de no tocarse la cara. Eso es más importante que todo. Entonces, hay que hacer mucho cuidado con este uso. Hay personas que preguntaban ayer, yo ya tengo un montón de mascarillas, ¿qué puedo hacer? Y las pueden donar al personal de salud, porque ellos las van a necesitar y las van a necesitar mucho. Si uno ha comprado un número de mascarillas que no necesita, no está cuidando de alguien con coronavirus en casa, no hay un adulto mayor y otra persona con síntomas como para que se protejan ambos, no es necesario usar las mascarillas. Y bueno, esto de la obligación de usar mascarillas en los supermercados es un poco difícil. Es más importante mantener la distancia, tener supermercados, si los supermercados podrían ventilarse, reducir el aforo, que entiendo que ya lo han hecho, igual en los mercados, pero la distancia entre las personas es más importante. Y finalmente, para cuidar a los hospitales, es muy importante aceptar que las pruebas no se pueden hacer a demanda de la población. Yo entiendo la ansiedad enorme y el miedo y la paranoia que está generando una epidemia que no conocemos bien, y que ha tenido una consecuencia tan grande como inmovilizar al país, pero las pruebas
deben ser usadas según las que tengamos, porque como saben hay un problema de pruebas en el mundo entero, no en el Perú, y Perú no produce pruebas, por lo tanto dependemos de los que las exportan, y como China y Corea ya están reduciendo sus casos, están empezando a exportar, dependemos de esas. Pero siempre que estén no tan abundantes, que no haya 30 millones de pruebas por día para cada peruano, deben usarse de forma racional. Y la forma más racional, la primera, la más importante, son las personas que están en los hospitales, por las mismas razones que explicaba. En los hospitales es fundamental poder separar a los pacientes que infectan de los que no infectan. ¿Por qué? Porque los que son COVID tienen que estar solo con ellos y los que no tienen COVID tienen que estar separados para que no se infecten. Lo mismo el personal de salud. Si un médico se infecta de COVID porque no sabía que un paciente que atendía tenía COVID, lo puede estar transmitiendo en todas partes. Entonces, el hospital es el lugar más importante para las pruebas. Podemos ampliar esto si tienen preguntas. Yo sé que Corea, Alemania ha hecho muchas pruebas y eso ayuda, pero no es la única actitud. Ellos no solo han hecho pruebas, han tomado acciones muy importantes en base a los resultados de las pruebas. Y eso es tan importante como hacer pruebas, que es lo que hago con el resultado. Ahí veo que ya hay un montón de preguntas, así que voy a pasar ahí y luego podemos regresar a algunas otras cosas. ¿Me puede orientar más, por favor? Soy trasplantada del riñón y me da miedo ir al hospital para recoger mis medicamentos. Sí, eso es un tema muy importante al estar inmunosuprimida, porque probablemente usted toma medicamentos para bajar el sistema inmune. Podría estar en mayor, si es que esa es la situación con usted, podría estar en mayor riesgo de adquirir coronavirus de forma un poco severa. Por lo tanto, el recojo de medicamentos, entiendo que eso no es algo que usted tiene que hacer presencialmente. Lo ideal sería que vaya otra persona a recoger los medicamentos. Los hospitales y las clínicas están dando todas las facilidades para que pacientes, especialmente como usted, tengan las facilidades de no tener que ir a las clínicas. Recomiendo mucho que hable pronto con el hospital, con su médico tratante, con las personas que le puedan dar el tratamiento, y lo primero, que la recoja alguien que si es que hubiese que irla a recoger, que no sea usted, mande a alguien joven y sano que las recoja, que se las traiga sin tener contacto con usted y usted las tome en casa. Si alguien del hospital se las puede llevar, aún mejor. Hay que evitar toda asistencia al hospital que no sea fundamental. Es fundamental obviamente tener los tratamientos, pero tratemos de conseguirlos de otra forma. Por favor, ¿podría indicar el profesional de salud que se expone? En realidad, ¿qué expone? No sé si la pregunta es quién que expongo yo. Yo soy médico epidemióloga, o si se refiere a qué profesional se expone. En todo caso, todos los que están en los hospitales están expuestos, no solo el médico, la enfermera, los tecnólogos, los laboratoristas, los vigilantes, la limpieza, todos ellos están expuestos solo por estar en el hospital, los que preparan los alimentos para el personal de salud, etc. Entonces, y todos ellos necesitan equipos de protección, por eso son escasos y hay que cuidarlos tanto. Tengo una hija médico, ¿cómo la ayudo a que no se contagie de COVID-19? Muy buena pregunta. Las familias del personal de salud pueden tener alto riesgo de contagio si viven en la misma casa. ¿Por qué? Porque los médicos el personal de salud tiene un poco más de riesgo por estar en el hospital. Ahora, los hospitales y las clínicas de Lima han mandado a los médicos y enfermeras con riesgo, es decir, los mayores de 60 y los que tienen alguna enfermedad crónica, a sus casas, y ellos no deben estar trabajando. Están haciendo muchísimo desde sus casas, pero los que están atendiendo pacientes deben ser los que no tienen riesgo, sobre todo por edad. Entonces las personas, los médicos jóvenes deben de sentirse seguros que el riesgo es bajo, que no quiere decir que no hay que usar todo el equipo de protección personal y dar todas las facilidades para que todo el personal tenga el mejor acceso al mejor equipo de protección personal. Pero cómo más la puede ayudar es dándole apoyo. El estrés va a ser bastante difícil, ayudando a reducir el estrés. Es frustrante saber que hay pacientes que fallecen. No es el caso del Perú ahorita, pero imagínense en Italia que tantas personas están falleciendo. La depresión que debe haber en los médicos, el sentir que lo que hacen no sirve, no es del todo cierto, sí sirve, pero por la situación en la que están, esa es la impresión que uno tiene, puede generar mucho desánimo. Siguen siendo unos héroes y siguen salvando vidas, y
el descontrol de la epidemia no es responsabilidad de uno de ellos. Así pasó, nadie se esperaba esto, ¿no? Podemos apoyarlos así. Si el paciente tiene un IMC de 30 y tiene asma bronquial, usa salbutamol, un bufado 8 horas, nada más, es un paciente de riesgo. Lo más importante ahí es la edad. La edad es el principal factor de riesgo. El asma, las enfermedades pulmonares crónicas, especialmente el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí aumenta el riesgo. Con el asma es un poco menos claro. De todas formas, hay que tener cuidado. Y el IMC de 30 tampoco está tan claro, pero probablemente podría también tener cierto riesgo. La clave ahí es cuántos años tiene ese paciente también. Pero igual, IMC de 30, asma, no está tan claro como en el caso de diabetes, de enfermedad cardiovascular, pero sí podría haber un riesgo aumentado, y muy importante saber la edad de esa persona. Trabajo en enfermería donde puedo comprar online EPPs para protegerme. La institución no le dan a todos, es una misión suicida porque tengo muchos colegas diabéticos. Bueno, una pregunta muy importante y justa. Se debe se debe hacer todo lo que esté en las manos de todo el mundo de dar EPPs a todo el personal. No deberían de estar comprando en línea. Obviamente sí es una opción de último recurso, sí, pero deberían de estar dándoles de su institución. Tal vez después internamente podemos conversar y ver si es que hay otra idea que le pueda dar, porque tengo entendido que el MINSA de Salud están equipando bastante bien con EPPs dentro de lo que hay y viendo ya cómo comprar más, pero es un tema muy importante. Sobre el uso de mascarillas comunes, ¿las hechas de tela en casa pueden ayudar de alguna forma? Es una pregunta que también nos hacemos. Nunca había habido un escenario así de tanta necesidad de respiradores y mascarillas, ¿no? Los que no debemos usar son los respiradores N95, estos grandes verdes, o los que tienen una válvula, porque esos deben ser exclusivamente para el personal de salud y para personas que en casa están cuidando a alguien con COVID. Las mascarillas simples, lo que llamamos mascarilla quirúrgica, que son las simples que se amarran acá atrás como de tela, esas sirven para uno no contagiar. Entonces, las de tela es importante saber si es que contagian, o sea, protegen tanto de no contagiar, tanto como las formales, las que siempre se han usado, ¿no? De ser así, se podrían usar en los hospitales para no contagiar, es decir, llega un paciente con tos, inmediatamente se le pone, eso ya está pasando ahorita, se le pone la mascarilla y eso hace que, si es que tose, no salga todas las gotitas, ¿no? Para la calle me parecería más seguro usar las de tela porque, como les digo, no hay evidencia que esas protejan realmente en la calle. Podría potencialmente después encontrarse un estudio que funcionan, y en ese caso, en lugar de quitarlas, el personal les debe usar unas más hechas en casa o más improvisadas, bien hechas, pero podría ser útil en la comunidad, ¿no? Quería mencionar muy brevemente, o sea, el problema de falta de mascarillas es en todas partes, y para poner en perspectiva las mascarillas, claro, los asiáticos usan mascarillas casi todo el tiempo, igual hubo una epidemia de COVID, no fue suficiente para que no haya la epidemia, ¿no? Y ahorita siguen usando mascarillas, eso no contiene la epidemia, lo que contiene la epidemia es el aislamiento de las personas, ¿no? Entonces sí, podrían tener un rol, pero de ninguna manera tan grande como el quedarse en casa o como el salir a la calle, estar a 2 metros. Y hay un tema más recontra importante sobre las mascarillas. Las mascarillas mal usadas es como no tener mascarilla, o es hasta más riesgo de tener mascarilla. Yo he visto en mercados y supermercados las personas con mascarilla se la bajan, se la vuelven a poner, se la acomodan para que le quede bien. Cada vez que nos tocamos la cara, sobre todo si estamos en un mercado o un supermercado, que hemos estado tocando cosas, superficies de alto contacto, yo toqué eso, estoy con una mascarilla, pero me llevo la mano a la cara para acomodarme la mascarilla, probablemente ya me lleve el virus, si lo que toqué tenía virus. Entonces la mascarilla no protege solo porque me puse una mascarilla y nos puede dar una falsa sensación de que estamos seguros. La mascarilla protege de no infectar si es que está bien usada, si es que no nos tocamos la cara y si es que nos lavamos las manos. Sin eso, la mascarilla no sirve. Y los 2 metros son lo más importante. Yo he ido 2 veces ya a un supermercado en este periodo de aislamiento, hubiera querido que sea menos, mientras menos vayamos mejor. He ido 2 veces a un supermercado y en las 2 veces no he visto 2 metros de distancia entre las personas.
Hay mejorías, hay un poco más de control, pero el aforo ha reducido, pero los 2 metros de distancia son fundamentales. Y para que los supermercados y los mercados puedan hacer eso, tenemos que ir menos personas, no tenemos que salir solo para lo esencial. Procurar ir, comprar varias cosas para más tiempo e ir una única vez por semana idealmente. Hay una persona en su casa y no puede respirar, está con salbutamol y antibióticos, pero se ahoga. Hay un caso de muerte por COVID-19 en la parroquia a la que asistía, pero le dicen que se quede en casa. Ok, lo que entiendo es que esta persona que está en su casa y no puede respirar, está con salbutamol y antibióticos, estuvo en contacto con una persona que ha fallecido por COVID-19. Bueno, eso es según lo que leo acá, es un caso sospechoso porque ha tenido contacto y ahora no puede respirar, y eso podría ser una emergencia que debería ser vista muy pronto por un médico en una emergencia, ¿no? Entonces, en base a la información que veo en el comentario, que es una persona con contacto COVID y con posible contacto COVID y con dificultad para respirar, al mencionar el salbutamol asumo que tal vez la persona es asmática, pero eso sí puede ser algo de riesgo. Hay que ver bien esa dificultad respiratoria y, de ser así, llevarlo lo más pronto posible a un hospital. No estoy segura quién le ha dicho que se quede en casa, puedo después tener más detalles de esto. Hay que optimizar las compras, no comprar con unas cosas por vez, completamente de acuerdo. En alguna entrevista hace unos días el presidente dijo que se había reunido con los presidentes de la región de Sudamérica y estaban viendo para hacer compras en conjunto, tanto para ventiladores, para pruebas, todo eso. Eso es excelente, porque efectivamente, aunque todos, la OMS, el ministerio, están relajando un poco facilitando que se puedan comprar las cosas más fácil, de acuerdo que hay que comprar todo para una única vez, más rápido, ¿no? 113 es el número, buen dato, alguien pone el 113, yo mencioné la página web oficial del ministerio, gov.p/coronavirus, y ahí ustedes pueden también llenar sus datos si creen que tienen síntomas, y llenan los datos y los van a contactar después si es que ameritan tener una visita para hacer una prueba. Pero llamando al 103 también. Yo sé que el 103 ha estado súper saturado, pero los ministros han estado hablando recontra claro de todos los esfuerzos que se están haciendo para aumentar la capacidad de respuesta del 113, y entiendo que lo han hecho ya en gran parte, no solo para COVID. Así que llamen al 103 y contribuyan todos a que reducir ese 78% de llamadas falsas. Eso es gravísimo. Algunos casos son niños. Entiendo que en las casas donde hay niños pequeños es muy difícil, ya los papás están muy estresados y es muy difícil controlarlos. Tal vez poner los teléfonos en sitios donde el niño no lo pueda acceder, etcétera, porque les pueden cancelar la línea y eso puede implicar que ustedes, de tener una emergencia, no tengan a quién llamar. Entonces hay que cuidar mucho eso de las llamadas al 103, las llamadas innecesarias, pero el 103 es el lugar a llamar para pedir una prueba. Si es que para este caso de la dificultad respiratoria, yo no esperaría mucho, si es que eso es tal cual, como para en ir a buscar atención médica. ¿Qué definición de casos sospechosos se debería manejar en regiones del Perú actualmente, San Martín? ¿Es adecuado seguir manteniendo el requisito historial de viaje a países con transmisión comunitaria o contacto con un caso confirmado, además de síntomas? Entiendo que hasta hoy, espero no equivocarme, pero todavía están usando esa definición, y efectivamente ahora hay más personas que podrían tener, no tenemos que tener contactos con alguien que haya viajado. Y asumo que o lo están revisando o por las llamadas están tratando de hacer un triaje a través de la llamada y creer que si hay una razón para que esa persona habría estado expuesta sin saberlo. Por ejemplo, un personal en el aeropuerto, no viajó a España, pero trabaja en el aeropuerto donde están todos los que han regresado de viaje. Entonces asumo que están teniendo esos criterios, no lo puedo confirmar, pero sí, de hecho se debe reevaluar las definiciones día a día, ¿no? Ahora, en regiones, sé que en San Martín me pareció que había me sorprendió el número de casos. Ahí la clave es historial de viaje, también puede ser de Lima. En Lima hay un montón de casos de COVID, entonces alguien que vino de Lima a San Martín podría perfectamente haberlo llevado, ¿no? La pequeña ventaja de provincias, y que la deben aprovechar al máximo, es que aún hay pocos casos. Cuando hay pocos casos se puede hacer lo que hizo Corea al inicio: estudio de contactos agresivo y exhaustivo. No se pasa un solo contacto y a cada contacto lo tenemos recontra vigilado y no sale a ningún lado, así contenemos la infección. Cuando los números empiezan a seguir, los estudios de contactos son casi imposibles. Italia no creo que ni siquiera esté haciendo medio estudio de contactos, porque
Es un decir, tal vez sí, pero porque están desbordadas. Con 6.000 casos nuevos al día, cada caso puede tener 10 contactos, estamos hablando de 60.000 contactos a seguir. Entonces, cuando los casos son pocos, los estudios de contactos pueden ser claves para contener una infección, y más aún en regiones, sobre todo las no tan urbanizadas, o sea, no como Lima, 10 millones de habitantes y tan urbanizada, ahí los estudios de contactos son más difíciles aún, porque uno está en el transporte público, entonces uno dice, bueno, yo estuve en el metropolitano de tal hora, ¿cuántos contactos habrán ahí? Es más difícil de determinar. En regiones con menos población es un poquito más fácil hacer eso. Entonces, el estudio de contactos exhaustivo debe estar hecho en las regiones. Entiendo que han aumentado el apoyo. Yo tengo que atender pacientes al llamado y no puedo comprar una mascarilla en la farmacia para atender. Claro, acá hay un médico especialista, un cirujano, que está diciendo que él tiene que atender pacientes al llamado, un cirujano pediatra que puede atender niños con emergencias y debe ir a atenderlos, y no tiene mascarillas en la farmacia para atender a los pacientes. Ese es el riesgo de comprar mascarillas en exceso. Yo ya he visto que en Estados Unidos, donde todavía no hay encierro así tan fuerte como el nuestro, la cuarentena obligatoria, que las personas, se han hecho iniciativas que para las personas que compraron muchas mascarillas vayan y las donen para que el personal de salud las pueda usar. Si es que hay alguien que ha hecho esto acá, que tiene muchas mascarillas en casa y no las va a usar, puede guardarse algunas cuantas si es que alguien desarrollara síntomas en casa, y dónenlas. ¿Cuál es el sistema? No sé, porque nosotros no podemos salir. Lo que vi en Estados Unidos es que habían hecho puntos de contacto, entonces uno podía ir y dejarlas. Y tienen que estar cerradas, tienen que tener varias cosas, ¿no? Pero si es que han comprado mascarillas que no van a necesitar, guárdenlas, porque el personal de salud las va a necesitar. Y tal vez ese es el personal de salud que nos reciba a uno o a un familiar nuestro si vamos al hospital. Es necesario desinfectar nuestras compras del mercado. Ok, hay un poco un debate, eso no está tan claro y estamos pecando por exceso. En China se cree que no hubo mayor la transmisión a través de paquetes, porque ellos encerraron a todo el mundo, pero mantuvieron las cadenas de suministros de alimentos, parecido a Perú, ¿no? Y no hubo transmisión ahí. No consideran que el envío de paquetes en cajas de cartón en distintas modalidades fue tuvo un rol en la transmisión. Eso es una cosa. Salió el estudio también de que se quedaría en 3 horas, que es un estudio in vitro, no es un estudio que confirma que eso pase así. Entonces uno dice, claro, el que embaló el supermercado las compras estornudó 1 minuto antes en todas las compras y tiene COVID, sí, bueno, ahí hay un riesgo alto. Eso no debería estar pasando, porque los mercados deberían tener bien claro que una persona con síntomas, así sea un resfrío, se debe quedar en su casa. Ahora, a no hacerlo, sí, sobre todo si es que hay un adulto mayor en casa o una persona de riesgo, ahí sí hacerlos minuciosamente. Y si no, bueno, hacerlo por si acaso. No hay cosas de este virus que no sabemos, podría quedarse, pero sobre todo en superficies planas y de metal, que esas hay que desinfectarlas todos los días. El counter de la cocina, las manijas de las puertas, las manijas de los baños, la manija para abrir la refrigeradora, los baños donde jalamos, todas las cosas que se toquen mucho, desinfectarlas diariamente. Y lo de las compras, sí, y lo está recomendando el MINSA, creo que es una buena idea sobre exagerar, pero eso, no importa cuánto desinfectemos nuestras compras, no importa si cada esquina de cada producto que compramos tiene lejía, si es que nosotros estamos yendo todos los días a la bodega a comprar, ¿ok? No es más importante, o sea, el riesgo a través de objetos se cree que es muy bajo en base a estudios, en base a lo que pasó en China, pero no es imposible y por eso la recomendación extra precavida. Entonces sí, ok, desinfecten, y el MINSA tiene guías de cómo hacerlo, pero no a costa de ir todos los días a la bodega o ir todos los días al supermercado o al mercado para hacer el momento del día que sale. O sea, puede ser, pero no a costa de las otras. Hola doctora, por favor, ¿cuál es la opinión sobre el uso de pruebas rápidas que detectan anticuerpos? ¿En qué medida afectaría el número de falsos negativos? Muy buena pregunta. Sí, hay todo un debate, escuchaba ahora al ministro también que respondió. Las pruebas diagnósticas son todas imperfectas. No hay hay muy pocas pruebas diagnósticas que son perfectas, más aún en una epidemia nueva para la que no se tiene evidencia, ¿no? Entonces tenemos el RT-PCR, que es el que se está usando, la primera línea que recomienda la OMS y la mayoría de países. Incluso para ese RT-PCR hay decenas de versiones, cada país está usando uno diferente y hay poca información sobre su capacidad diagnóstica. Yo dije,
Todas las pruebas diagnósticas son imperfectas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda prueba diagnóstica puede tener falsos positivos y falsos negativos. La magnitud de esos falsos positivos y negativos es fundamental. Si son muchos, es un problema. Si los negativos son muchos, nos da una falsa sensación de seguridad y creemos que no tenemos COVID y nos vamos tranquilos. Si es un falso positivo en alguien que no tiene, puede estar aislado en un lugar con COVID cuando no había COVID, pero esos deberían de ser menos. Ahora, la de los anticuerpos afecta el número de falsos negativos. Entonces todavía no tenemos información exacta para poder cuantificar cuántos serían esos falsos negativos y falsos positivos según las pruebas que hay. No hay información exacta no solo de Perú, en ningún lado. No hay estudios realmente confiables que nos digan cuál es la sensibilidad y la especificidad, que es lo que nos permite calcular los falsos positivos y negativos de estos. Eso no quiere decir que no sean útiles. He leído críticas que porque han comprado pruebas de anticuerpos y esas demoran en actuar. Eso no quiere decir que no sean útiles. Hay bastantes cosas que se pueden hacer con pruebas serológicas de anticuerpos. La primera es vigilancia. En ningún país del mundo, ni siquiera en Corea, que es el que más pruebas ha hecho, tenemos una idea representativa de cuánta gente está infectada en la población. Claro, Corea es el que más ha hecho, pero sigue habiéndoselo hecho a quienes buscaron la prueba, o a los casos sospechosos, a los contactos y a los que quisieron irse a hacer la prueba. Claro, de todos los países del mundo, al final ese es el número más grande, ¿no? Los que más se han hecho, pero sigue no siendo representativo, porque hay una enorme población de Corea que no se hizo la prueba y no sabemos cuántos entre ellos podrían haber sido. Entonces, lo ideal es tener una idea de cuánta prevalencia de la prueba de COVID hay en toda la población, no solo en los casos graves en los hospitales, no solo en los contactos, sino en todos. Eso es fundamental y lo está recomendando la OMS, hacer estos estudios de seroprevalencia epidemiológicos, porque nos ayuda a guiar estrategias. Solo por dar un ejemplo, los colegios. Se cree que los niños transmitirían mucho por ser asintomáticos, no ser enfermedad severa, se van al colegio y infectan a múltiples otros niños y los niños lo llevan a su casa. Hacer estudios serológicos en colegios nos daría buena información y podría potencialmente apoyar a que el colegio siga cerrado o no. No es que sería a todos los niños. La prueba inmunológica no necesariamente da una acción individual, pero se toma a una muestra aleatoria de niños y se tiene una idea de cuál es la prevalencia de COVID en los colegios. Otra idea es hacérselo al personal que está saliendo a las cosas de abastecimiento esenciales, ¿no? Comida, que está en los supermercados, en los mercados, la policía, etcétera. Ellos también podrían tener saber cuál es la prevalencia de COVID en ellos, al margen de que tengan síntomas o no, sería útil, y eso también se hace a través de las pruebas serológicas. Esas son algunas de las ideas. Otras ideas y en ese caso no importa tanto los falsos negativos porque ya varios de ellos ya deberían haber desarrollado los anticuerpos. Hace 2 días ha salido un estudio en el Clinical Infectious Diseases, que es una revista muy prestigiosa, y menciono lo de prestigiosa porque en este nuevo virus que hay poca evidencia, están acelerando mucho los estudios y algunos estudios son publicados en webs donde uno pone el resultado de su estudio antes de que pase la revisión por pares, que es una forma de controlar la calidad de los estudios, pero por rapidez lo pasan de frente ahí. Eso corre el riesgo de que se publiquen algunas cosas que no son metodológicamente tan correctas y que podría llevarnos a tomar acciones incorrectas, como ese es el caso del ensayo con 26 pacientes con hidroxicloroquina y acitromicina. Ese estudio no es concluyente. En cambio, el estudio que estoy mencionando, que salió hace 2 días en Clinical Infectious Diseases, que sí es una revista prestigiosa y con revisión de pares, es un estudio que hicieron en Wuhan sobre las pruebas inmunológicas y lo que sigue siendo una relativa pequeña muestra, como 80 personas, pero también han usado a unos controles y contactos y han visto que sugiere que podría aumentar la sensibilidad del PCR. Es decir, no importa tanto la prueba diagnóstica que tenemos que hacerlo mejor. La mejor que querríamos es una rápida, que detecta a todos, que no tiene falsos positivos ni negativos, que es barata y que se puede usar en el momento. Eso es lo ideal. No tenemos eso. Tenemos que hacer estrategias para cómo usar las que tenemos de la mejor manera. Entonces, las inmunológicas pueden servir para estudios de cero prevalencia que van a guiar intervenciones y sobre todo de qué debe estar cerrado, qué no debe estar cerrado, cuántos transmisión hay en la comunidad, etcétera.
Y eso es recontra útil para que el ministerio pueda, no a ciegas, sino informado, ir viendo cuáles son las mejores intervenciones. Eso es uno. Otro posible uso en base a este estudio que acabo de mencionar es que sí podría ayudar al diagnóstico incluso en hospitales, porque aparentemente en un grupo no menor de personas sí fue positiva en pocos días. Entonces una prueba diagnóstica positiva, si realmente es positiva, tiene enorme utilidad porque te permite aislar rápidamente al paciente, ¿no? Una negativa sí puede crear una falsa sensación de seguridad. Ahora, las negativas se pueden dar con inmunológicas y con PCR. Si el PCR, la muestra no ha estado bien tomada, si está en una etapa muy temprana de la infección y todavía no hay suficiente carga viral, también puede ser negativa. Entonces el PCR también puede ser negativo y no hay que... no es la solución única, ¿no? Entonces la forma, la estrategia, cómo se usan las pruebas, cómo se mezclan, cómo se usan un algoritmo una después de la otra o las dos a la vez, etcétera, o en distintas poblaciones con distintos objetivos es clave. Entonces, he visto las críticas al uso de pruebas, no nos preocupemos tanto. Yo confío en que los profesionales muy experimentados en el INS y en el CDC de epidemiología saben estas cosas. No es que ellos no sepan que estas pruebas tienen estas limitaciones, pero también saben como que hay diseños, hay usos, hay algoritmos que se pueden hacer para que se saque lo mejor de cada prueba. Siguiente pregunta. Ventiladores es lo mismo, ¿no? ¿Por qué usa mascarilla los chinos y hasta el presidente si no hay evidencia? Entiendo. Bueno, el presidente de acá no lo está usando y el jefe de la OMS no lo está usando, el ministro de Salud no las está usando, ¿no? Yo ayer tengo que ir a un supermercado con mascarilla y es incoherente porque no es lo que yo digo, pero si no, no me dejaban entrar y vi a unas personas ahí del supermercado y se los hice saber, pero bueno, eso se verá. Más importante, pensé, por ejemplo, que se pueden ventilar los supermercados, eso ayudaría mucho, y sobre todo mantener la distancia de 2 metros y limpiar las superficies de áreas comunes. En los supermercados es más fácil, en los mercados también se debe hacer. Yo he estado viendo que en los mercados es aún más compleja la situación. Muchos están en ambientes ventilados, eso es positivo, pero también hay bastantes adultos mayores que están trabajando en mercados y los estoy viendo en las noticias casi diario. Entonces, ¿por qué las usan? Claro, los chinos los asiáticos las usan y las han usado por mucho tiempo y podría tener un pequeño rol. Si fuera un rol que no ha sido estudiado hasta el momento, si fuera un rol determinante, la OMS ya lo estaría recomendando, ya estaríamos haciendo eso, o en todo caso China y Corea, que están controlando una infección, las seguirían usando masivamente para que no seguir contagiando, ¿no? Entonces podría tener un rol, es verdad, pero no lo sabemos y no va a ser tan importante como el no salir de casa, la distancia de 2 metros y quedarse en casa si uno está enfermo. Esas son las más importantes. Si hubieran 30 millones de mascarillas diarias para el uso de todos los peruanos todos los días, pues vayamos, ok, no hay evidencia, pero daño no nos va a hacer, usémoslas por si acaso, pero no las hay. Si se las quitamos a personal de salud, como expliqué al inicio, el personal de salud se queda sin mascarillas, se infectan todos y no hay nadie que nos trate. Okay. Lo otro sobre las mascarillas es que la mascarilla solo es útil si está bien usada. Lo que yo he estado viendo es que están con la mascarilla, pero se la bajan, se la quitan, se la ponen, agarran las cosas en el supermercado, se vuelven a tocar la cara para acomodarse. Cada cosa que yo toqué y luego me toqué la cara, yo me puedo haber pasado el coronavirus. Entonces no importa cuánta mascarilla tengo, si yo estoy en un supermercado jalando el carrito, que puede estar contaminado, agarrando cosas, etcétera, y me voy acomodando la mascarilla durante el tiempo porque se me va cayendo, no siento que me protejo, o alguien tosió, entonces me la pongo más fuerte, etc. Todas esas oportunidades que me toco la cara, me llevo el virus. Por eso los mensajes claros de la OMS, del Ministerio de Salud, no se toca en la cara, lavado de manos y bueno, no salir y distancia social de 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque el virus no llega a saltar 2 metros, llega como a 1,5 metros como máximo. Entonces a 2 metros no debería de pasar. Bueno, para terminar con esto quiero decir que podría haber cierta evidencia que se verá después, pero por el momento no la hay y no es la prioridad. No le quitemos las mascarillas y colapsemos nuestra única herramienta médica, que son los hospitales y las clínicas. Ese es mi mensaje. Estemos atentos a la evidencia,
lavado de manos, no tocarse la cara, no hablar mucho en los supermercados, ir, sacar las cosas y irse, ir la menor cantidad de veces posible. Para las personas adultos mayores, sé de varios que están yendo diariamente a hacer sus compras. Si saben de adultos mayores, de personas en riesgo que no pueden salir a hacer compras ellos, háganlas por ustedes. Los supermercados tienen cada vez más amplitud de distritos a los que llegan. Revisen, los supermercados se están demorando como 10 días en entregar los pedidos, pero tal vez los jóvenes de la casa que usan tecnología pueden enseñar a usar el delivery en línea en los supermercados. Como les digo, están llegando a mucha parte de Lima, no solo a algunos distritos, sino a muchos. Y además no es más caro, uno puede escoger comprar un poco al por mayor y no se gasta más, y así las cosas llegan a su casa y ustedes no tienen que estar saliendo semana a semana. Incafar me está haciendo delivery gratis, excelente. ¿Cuánto tiempo después de superar la COVID ya no se contagia? Okay. Lo recomendable en la situación ideal son 2 pruebas negativas separadas de 24 horas. No estoy segura si para personas en casa se va a hacer. Para médicos sí, porque por la importancia que ellos y personal de salud no estén transmitiendo en casa. Pero 14 días suele ser ya lo seguro, en algunos casos un poquito más. Los síntomas pueden durar más. La fiebre debería irse, la tos debería lentamente irse, pero la fiebre sobre todo debería irse y uno debería empezar a sentirse mejor. Demora. Uno puede seguir con síntomas hasta la 3ª semana, pero la infección 14 días. Mi familia está resfriada y con la garganta, y mi hermano es asmático y siempre está con amigas un poco inflamadas y es alérgico a los AINES. A la hora que tienen no ir al hospital, ¿dónde podríamos ir? Bueno, lo primero que yo recomendaría, sobre todo para el hermano asmático, es llamar al neumólogo o a la persona que lo maneja de rutina para que le dé recomendaciones. Yo también tengo un familiar cercano con asma severa y eso es lo que hemos hecho. Hemos llamado a su neumólogo y le hemos preguntado qué se puede hacer para, si es que tiene una leve crisis, para no tenerlo que llevar al hospital, ¿no? Queremos evitar a toda costa ir a un hospital. Una crisis asmática severa sí es una emergencia y sí debe ir al hospital. Sobre los resfríos y dolores de garganta me preocupo mucho menos, pero porque eso va a pasar. Pero igual quedémonos en casa, porque si yo estoy con un resfrío, estoy 200% segura que es un resfrío, me hice la prueba del resfrío y salió que era un resfrío, pero voy a la calle a hacer las compras y estoy tosiendo y estornudando con mi resfrío, ¿qué es lo que hago? Asusto a todo el mundo, puedo transmitir mi resfrío, lo que hace que otra persona también que pueda creer que es COVID y sature los sistemas por gusto. Entonces todo lo que hacemos con resfríos, y en los siguientes meses se van a venir más resfríos porque es la época de resfríos, nos quedamos en casa porque no queremos transmitir ningún resfrío. Los estornudos o las toses en la calle pueden generar pánico y hay que evitarlos, nos quedamos en casa. Y de acuerdo, alérgico a los AINES, y los AINES no deben de ser tomados no solo para el asma, sino tampoco para el coronavirus. Le recomiendo que llame a su neumólogo, sobre todo para el hermano asmático, y les dé recomendaciones sobre qué hacer en estas situaciones. Y solo en caso de una crisis asmática, ahí sí no hay que esperar porque puede ser seria. Si es que no está calmando con lo que él regularmente la calma, ir a la emergencia rápido. ¿Usted cree que se debe prolongar los días de aislamiento pasado estos 15 días? Sí, probablemente. Yo entiendo que esto tiene un efecto terrible en muchas familias y que muchas familias pueden entrar en pobreza a raíz de no poder trabajar. Y felizmente tenemos autoridades competentes y empáticas que saben eso. Pero la realidad es que si no se hace nada y se deja pasar la epidemia, las consecuencias económicas van a ser aún más graves. No es solamente que mucha gente muere, que es lo que más queremos prevenir, pero también, Italia, la situación de Italia no es que va a ser menos grave económicamente, ¿no? Ayer había un gobernador en Estados Unidos que decía, bueno, pero que los viejos nos sacrifiquemos por nuestros nietos, pero no sacrifiquemos la economía del país. Lo primero que no hay que sacrificar son las vidas humanas. Pero si dejamos correr la epidemia tal cual, no es que la economía del país va a estar bien. Con sistemas de salud absolutamente saturados, no solo va a morir gente por COVID, va a morir gente por cualquier otra cosa, por cualquier otra enfermedad, y va a traer consecuencias muchísimas más grandes, ¿no? Y mi empatía absoluta con Italia por el tan difícil momento que están pasando. En el hospital, en caso debe usarse, en el hospital sí, N95, sobre todo se están viendo a población con COVID, y en general en todos los hospitales, vean cualquier paciente N95.
La población joven que antes ha tenido TB tratada y curada es población de riesgo. Pensaría que no, pero no tenemos la evidencia. Yo trabajo en tuberculosis y es un tema que estamos interesados porque hay 30.000 pacientes al año con tuberculosis en el Perú y es importante saber que ellos no estén en más riesgo porque además los síntomas se presentan parecidos: tos persistente y fiebre, ¿no? Aunque al día de hoy, como hay más tuberculosis, es más probable que alguien con contacto tuberculosis sea eso, pero podría también ser COVID. ¿Es necesario desinfectar todos los alimentos que compramos? Si esto lo mencioné. Si hay una persona inmunosuprimida en casa, sí. Sí. Si hay una persona inmunosuprimida o con algún adulto mayor, sí hay que tener triple cuidado y hay recomendaciones bien específicas del Ministerio y de la OMS para eso. Se debe cuidar al máximo. Idealmente esa persona debe estar separada en un cuarto con su propio baño. Y más protegido. Se deben de limpiar todas las superficies de contacto frecuente que esta persona pueda usar, la mesa de la cocina, los baños, las manijas, todo eso, todos los ambientes muy ventilados. La ventilación favorece mucho al virus, a matar el virus. También es favorable la luz. Hoy día no se vio tanto sol, pero los demás días sí, eso es muy favorable. Entonces usar la luz, usar la ventilación, eso ayuda mucho para reducir. Pero una persona inmunosuprimida hay que tener mucho cuidado y sí, en ese caso sin duda desinfectar los alimentos de las maneras que se recomiendan, no más que eso, antes de consumirlos. Mejor aún si los cocinan antes de consumirlos, ¿no? Que toda la comida que esta persona inmunosuprimida coma esté cocinada, ¿no? Para eso, esta persona debe tener un médico que debe manejar su enfermedad. Sería bueno también conversar con esa persona y más o menos que todas las precauciones que se tomaban para transmitir otras enfermedades a esta persona hay que enfatizarlas aún en COVID. Y distancia social. Esa persona, mientras más la queramos, más lejos, a 2 metros, y transmitirle todo nuestro cariño, amor y cuidado de otras formas. ¿Se puede tomar medicación para prevenir? Que es cierto que se puede tomar unas calientes para matar el virus en la garganta, las medidas calientes para matar el virus en la garganta no. Si funcionara, estaríamos todos haciendo eso en lugar de paralizar países. Eso no funciona. Estar bien hidratado ayuda a expectorar y todo, y está muy bien. Hay que hidratarse bien con líquidos tibios, 2 litros al día, pero no tiene nada que ver con matar el virus. Lo de la hidroxicloroquina, bueno, ya vimos el peligro que ha representado esto. Salió un estudio muy chiquito con muchos riesgos metodológicos, pero que no es suficiente evidencia para indicarla. Y ayer el presidente Trump puso en su Twitter que eso ya estaba aprobado por la FDA. 2 personas, y esas son las que nos hemos enterado en Estados Unidos, las tomaron en su casa y uno está muerto y su esposa está en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque la cloroquina tiene efectos adversos al corazón serios. Entonces solo debe ser indicada por un médico que conozca bien al paciente y que sepa qué es lo que está haciendo. En algunos hospitales acá y en otros países se está usando como último recurso, porque si se usa en personas sin riesgo de efectos adversos y que podría ayudar en algo, así estemos un poco adivinando la mejoría, se podría usar. Y claro, estas drogas tienen efectos adversos, pero también han sido probadas como seguras y por lo tanto por eso un poco la confianza. No es que se esté experimentando con cualquier droga, sino se están usando drogas que son relativamente seguras. Pero de ninguna manera, pero de absolutamente ninguna manera, automedicarse con eso, ni siquiera comprarla. Eso solo funciona si un médico le indica, y lo indica conociendo bien al paciente. Sensibilidad y especificidad de pruebas rápidas que llegarán en Perú es la gran pregunta. Es la gran pregunta, y en el mundo entero no encontramos información confiable sobre sensibilidad de las pruebas, tanto de las de PCR ni de las inmunológicas. Esto no es solo en Perú, no se encuentra en CS de Estados Unidos, no se encuentra en la OMS, no se encuentra en el Servicio de Inglaterra. No está claro porque no hay estudios que puedan compararlas, ¿no? Entonces estamos a la espera todavía de entender mejor la calidad de estas pruebas, pero yo tengo confianza en que los funcionarios que están trabajando en eso, en el Ministerio y en el Estado, están tomando en cuenta eso y se puede sacar lo mejor de cada prueba. Solo que la prueba no es la panacea, ¿no? La prueba solo funciona en la medida como actuamos con el resultado. Las mascarillas deben tapar también la nariz. ¿Cómo guardo la mascarilla? ¿Cuánto dura? La mascarilla debería durar un solo uso. Eso es lo ideal. Si es que la están usando en casa, tal vez la puedan, para estar saliendo porque hay miedo del contagio en el supermercado, que no debería estar usado y nadie lo recomienda, podrían potencialmente guardarla, teniendo en cuenta que eso es un riesgo. Las mascarillas no se suelen guardar y se descartan en el momento, y la prioridad ahorita es personal de salud.
La mascarilla no protege los ojos. ¿Cómo hago? Usted, si no es personal de salud, no tiene que protegerse los ojos. Lo que tiene que hacer es reducir al máximo las salidas y no estar cerca de personas con síntomas respiratorios. Estas personas no deberían estar en la calle. No tendríamos por qué protegernos los ojos si salimos muy poco a la calle. Puede probar usar lentes, no tengo idea si es que eso puede proteger. Nuevamente, si no estamos tocando los lentes a cada rato, estamos llevando otra vez el virus. El virus no se lleva, la mascarilla no anula la posibilidad del virus. Si yo llevo mi mano a la boca, acá, después de haber tocado, me dieron el lapicero para firmar en el supermercado, firmé con el lapicero de la señorita cajera, le devuelvo su lapicero y me toca la cara para amarrarme la mascarilla, si ese lapicero tenía coronavirus, yo tengo coronavirus, bueno, podría tener coronavirus, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Lo de los aerosoles, no. El estudio que hizo, claro, generaron aerosoles de formas como nosotros no las generaríamos. En espacios hospitalarios podrían ser, pero la generación de aerosoles no parece ser principal. Las preguntas más técnicas van a ser respondidas el viernes para el público científico, también pueden entrar ahí. Hay un montón de preguntas que no he respondido, he visto. Vamos a continuar puedo quedarme 2 minutos más. Estoy tratando de encontrar las que puedan ser más frecuentes para todos. Actualmente no se permite viajar en transporte público sin usar mascarilla, difícil. Sí, eso debe coordinarlo el Ministerio de Salud para que optimizar, a menos que se sepa que vamos a tener un cargamento de mascarillas simples gigantesco, difícil, pero si es que es así, podría ser. Ahí la clave en el transporte público, en el metropolitano, es ventanas abiertas, todas las ventanas abiertas, y eso es el año entero. Yo trabajo en tuberculosis y tratamos de convencer a la gente que abra las ventanas en el invierno, pero no las hacen porque nos resfriamos, que no es cierto. Ventanas abiertas, todo ventilado, distancia de 2 metros entre cada uno, y si uno va a toser, que no debería porque debería estar en su casa, si está con tos o con estornudos, cubrirse bien o con un pañuelo, botar el pañuelo en un sitio seguro, inmediato lavado de manos sin haber tocado nada antes. Las ancas de rana no son una cura, eso no es cierto. Cuando uno hace cuarentena con su familia, la distancia social también se debe cumplir dentro de la casa, sí, especialmente si hay adultos mayores o con personas con riesgos. La distancia, ellos son los que más queremos proteger. Bueno, voy a dejar esto porque ya nos hemos pasado un poquito la hora, pero voy a responder uno por uno las preguntas después, y quisiera terminar con unas cosas positivas antes de cerrar, porque estamos muy estresados y esto es muy comprensible. Vamos a tener también, aprovecho para explicar que estamos tratando de hacer esto todos los días de 2 a 3 p.m., contestar preguntas del público general. Por favor, avisen a sus familiares, amigos y compañeros, todos los días de 2 a 3 p.m. Mañana va a estar un ginecobstetra que va a responder preguntas específicamente sobre el embarazo y el COVID, así que si tienen familiares o si ustedes están embarazadas, escuchen esta charla mañana de 2 a 3. El jueves va a haber un psiquiatra. El viernes va a haber un infectólogo pediatra, y todo eso es de 2 a 3. Y el viernes a las 3 de la tarde habrá una sesión para médicos y científicos más técnica, que también los invitamos a todos, y estamos tratando de continuar eso todo el tiempo porque vemos que hay una enorme carga de necesidad de información. Brevemente, lo positivo. ¿Qué cosa es lo positivo? Lo primero es la felicitación a todos los que estamos cumpliendo eso, cuando es muy difícil cumplir esta cuarentena. Las personas que tienen trabajos informales y los han perdido ingresos, las personas con hijos pequeños en casa, las personas cuidando de adultos mayores, las personas que tienen dinámicas familiares difíciles. Hay muchas razones por las que eso está siendo muy difícil. Lo importante es saber que este esfuerzo gigante que estamos haciendo está salvando vidas hoy. Tal vez la cuarentena se prolongue, yo creo que se va a prolongar. El gobierno sabrá cómo afinarla mejor para afectar lo menos posible a las personas más vulnerables. Por ahí en una entrevista le escuché al ministro que cuando le preguntaron eso, cuando terminaba la cuarentena, él dijo que no estaba tan seguro, que había que ver datos también, que evidentemente es lo responsable por hacer porque todavía no sabemos bien, y confío en que van a tomar las mejores decisiones. Pero también hizo una mención importante, que en Lima estaban la mayoría de los casos. Entonces me preguntaba si estará pensando
en solo mantener la cuarentena en Lima, y en las regiones que aún hay pocos casos se puedan contener los brotes con un estudio de contactos agresivo y muy minucioso. Las fronteras tienen que seguir herméticas, evidentemente, sobre todo porque hay países que pueden desbordarse lamentablemente en nuestra región, ojalá no sea el caso. Y bueno, y tal vez que Lima sea la que se quede en cuarentena, ¿no? 10 millones de habitantes de una ciudad tan urbana, se dijo distanciamiento social, nadie cumplió. Veremos, esperemos que sea pronto, pero sepamos que lo principal es que estamos salvando vidas. Por habernos quedado así, tenga que prolongarse unos días, tal vez una semana, tal vez más, solo con estas 2 semanas hemos salvado vidas. Los números de fallecidos que vemos todos los días serían mucho más en 2 semanas, mucho más si no hubiéramos hecho esta cuarentena obligatoria. Así que el esfuerzo de todos ha salvado vidas. Sin duda hay más casos, pero estaríamos mucho peor. Otra ventaja de esta cuarentena obligatoria y el esfuerzo que todos han hecho es que los hospitales y las clínicas se han podido preparar. Ellos han tenido toda esta semana, han dado de altas, han cerrado las consultas, se han preparado, se han organizado, se han entrenado, han afinado sus procesos, etc. Y eso es una enorme ventaja. Italia no pudo hacer eso porque no le dio tiempo. Otra cosa positiva es que tenemos autoridades claramente competentes, ¿no? Es claro que están tomando las decisiones correctas. Convenceron a un presidente que paraliza un país por un virus puede sonar, desde el punto, yo que soy epidemiólogo le digo, ¿cómo lo convencieron? O sea, porque había que hacerlo, pero no todos los presidentes lo entienden como lo están viendo, ¿no? Pero bueno, lo logramos y se tomaron las decisiones más, o lo logró el equipo del ministerio que lo hizo, y fue una decisión probablemente muy acertada, y lo iremos viendo en el tiempo, y no solo a nivel del ministerio, que están tomando decisiones muy técnicas y prudentes y muy ajustadas a la situación ideal dentro de lo que podemos hacer. Nosotros no producimos test, no producimos muchos ventiladores, tenemos que comprar las cosas afuera. También hay mucho apoyo del MIDIS a las poblaciones más vulnerables, que sin duda son las que más están sufriendo en esto, y del Ministerio de Economía y Finanzas también, con bastante empatía y priorizando la salud y el bienestar de las personas sin descuidar la economía, porque la economía es lo que también da salud y bienestar, sobre todo a las personas más pobres, ¿no? Otra cosa positiva muy importante es que estamos trabajando todos en lo mismo, estamos muy unidos, estamos realmente todos poniendo lo mejor que se puede. Y finalmente, que China, Corea del Sur, Singapur han logrado contener la epidemia. Están teniendo rebrotes, aprenderemos de ellos cómo manejarlos, pero eso quiere decir que sí se puede controlar, que aislamiento es clave, el seguimiento de contactos, pruebas es clave, así que eso hay esperanza. Y finalmente, también es muy positivo que los niños no estén haciendo enfermedad severa. Creo que esto sería bastante más difícil de controlar si los niños también tuvieran enfermedad severa, y no es el caso. Así que dedicámonos a cuidar a nuestros adultos mayores minuciosamente, aprendamos bien cómo debemos portarnos en casa y organizar la casa cuando hay una casa donde hay niños, jóvenes y adultos mayores. Se debe proteger mucho a los adultos mayores en casa, no solo porque ellos no están en casa, están seguros. Si hay alguien de casa que sale y entra cada rato, ese adulto mayor no está tan seguro. Bueno, eso es todo. Sé que no he contestado algunas preguntas y lo voy a tratar de hacer ahorita uno por uno. Y recuerden, mañana a las 9 el doctor Mauricio La Rosa va a hablar sobre embarazo y COVID y medicina fetal y COVID. El viernes un psiquiatra, el doctor Lozano, el jueves, el viernes un infectólogo pediatra, y el viernes a las 3 habrán 3 especialistas egresados de Cayetano Heredia que harán una discusión médico-científica para alumnos y público y científicos. Por favor, pasen la voz sobre esto. Todos los días estamos acá tratando de responder las preguntas más importantes. Muchas gracias, hasta luego.